tema de los agroquímicos, de los agrotóxicos, de las fumigaciones, es un tema que nosotros hemos tratado mucho en este programa. Y lo hemos tratado no desde la lógica de la consecuencia, no desde la lógica de lo emergente, sino desde la lógica de lo profundo, del origen de los problemas. En definitiva, las fumigaciones, los agrotóxicos, el hecho de que todos, como se ha demostrado, tengamos veneno en nuestra sangre a pesar de estar a centenares de kilómetros del lugar en el que se producen los alimentos, es un tema que muestra simplemente un estado de cosas enfermo. Un modelo, el modelo sojero, más allá de que sea la soja el cultivo particular, un modelo que solo piensa en el aumento irrestricto de la ganancia. Y para eso, fumigar es uno de los condimentos preferidos. Hay gente que se ocupa de denunciar este tema y demostrarlo a nivel mundial. Es el caso de Ulises de la Orden, que grabó y emitió un documental llamado Desierto Verde. Bastante sintomático el nombre, ¿no? Hablamos con Ulises de la Orden. Acabamos de estrenar Desierto Verde, que es una película documental de largometraje que aborda la problemática de los agrotóxicos en el país, pero como entendemos que es un tema que trasciende las fronteras municipales, provinciales y nacionales, hicimos un acercamiento al problema con una mirada local sobre el juicio que hubo con respecto a las fumigaciones en los barrios linderos al barrio Ituzaingó de Córdoba, y a la misma vez filmamos con referentes a uno y otro lado de quienes postulan el agronegocio y quienes advierten sobre los riesgos que el agronegocio tiene en el país y en el mundo. La película aborda la última fase de la lucha de todo el barrio o de todo el grupo de madres del barrio Ituzaingó una vez llegado al juicio, con la idea de producir justicia en este caso, que es muy difícil porque son todas mujeres que han sufrido en ellas mismas problemas de salud, con sus hijos, con sus esposos y bueno, con sus vecinos, por supuesto. La posición de muchas de ellas es que la justicia les llegó muy tarde y que la condena fue leve. Desierto Verde tiene que ver con una frase o con un juego de palabras que se usa para definir muchas veces a los campos de soja, que son campos donde no hay nada, solamente soja, y cada vez uno de los problemas asociados de la agroindustria en el país tiene que ver con el desmonte, por supuesto, pero también con el despoblamiento de los campos y con el desensamblar toda la capacidad instalada de producción agropecuaria. Las alambradas, los bebederos, los molinos no son útiles para la agricultura permanente. Entonces, cada vez son lotes más grandes que se utilizan para sembrar y, bueno, lucen como grandes desiertos verdes. Lo más importante que puede aportar la película, para lo que la película puede servir, es justamente para brindar un grano de arena más en el camino de ir generando conciencia en nuestras sociedades. Saber qué nos pasa, cómo se está trabajando en nuestros campos hoy en día, saber qué es lo que estamos comiendo y en qué intensidad esto nos impacta en nuestra salud a través de intoxicaciones crónicas que de a poquito van introduciendo contaminantes en nuestro cuerpo y que de acuerdo a distintos tipos de sinergia pueden impactar en nuestra salud en un futuro, en un presente, en un futuro lejano, en la salud de nuestros hijos. Lamentablemente estas imágenes son siempre devastadoras, pero insistimos, no alcanza con quedarse sencillamente en el horror. No alcanza con quejarse de que nos están fumigando. Hay que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es el modelo. No el modelo en el sentido abstracto, sino el modelo de producción agropecuaria que en la Argentina y en el mundo está dominado por las empresas que fabrican semillas transgénicas. En el libro Monsanto de la periodista francesa Marie-Monique Robin se dice claramente, la Argentina es un gran alumno, uno de los mejores alumnos del mundo de Monsanto. Lo que mostraba el documental que acabamos de ver. Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos.
decidido terminar esta parte del año conversando con gente. Conversando con gente que puede opinar, que puede pensar, que puede reflexionar a través de lo ambiental. Digo a través porque desde lo ambiental esta gente puede reflexionar respecto de qué tipo de país estamos construyendo. Nosotros siempre decimos que lo ambiental no es un capítulo aparte, no es un compartimento estanco. Por el contrario, permea absolutamente todas las actividades humanas. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la vida en las ciudades, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con todo. Tiene que ver con la producción industrial, tiene que ver con la forma y el lugar en el que vivimos. Por eso pensar un poco lo ambiental implica pensarnos a nosotros. Y esto es lo que decidimos hacer de aquí a fin de año. Empezamos con Daniel Sapsay, director ejecutivo de Farm durante muchos años y un hombre que ha pensado seriamente lo ambiental, abogado constitucionalista y básicamente un referente. Escúchenlo. ¿Qué te parece que ha pasado con el medio ambiente en los últimos 10 años? En lo que algunos denominan la década ganada, otros denominan la década derrochada de alguna manera. ¿Qué te parece que ha pasado con la política ambiental en ese tiempo? No ha habido política ambiental. Ha habido algunos golpes de efecto frente a situaciones que generaron presión de la ciudadanía en general o de algún sector de la ciudadanía. Pienso sobre todo el tema pasteras. Entonces la reacción rimbombante de gran efecto, pero sin que fuera seguida por políticas públicas. Fíjate que todavía hoy, a más de 10 años de haberse comenzado con la sanción de las leyes de presupuestos mínimos, casi ninguna de ellas está reglamentada. Curioso, porque justamente al influjo del inicio del conflicto por las pasteras, el gobierno nacional, en ese momento el presidente Kirchner, anunció que la cuestión ambiental pasaba a ser en la Argentina una política de Estado. Y de alguna manera eso debe haber despertado algunas inquietudes, algún grado de deseo de que eso finalmente ocurriera. Fue algo que quedó solamente en lo espectacular y en lo retórico, pero nada más. Se terminó con ese discurso. Yo no vi ninguna acción que haya ido en el sentido de lo que se considera una política de Estado. Una política de Estado quiere decir poner en marcha objetivos, poner en marcha instrumentos, poner en marcha organismos de aplicación que permitan que efectivamente se cumpla con los grandes objetivos del programa que empieza en nuestra Constitución con el artículo 41, con los tratados internacionales que se han celebrado, que son los más importantes en materia ambiental, y con las leyes de presupuestos mínimos, esto hablo en el orden federal, ¿no es cierto? Nada de eso ha ocurrido, pero absolutamente nada. En realidad tenemos, por el contrario, muchísimas acciones que van en el sentido contrario, empezando por las grandes obras, siguiendo por la minería, los hidrocarburos, en donde la cuestión ambiental ha lucido por su total ausencia. ¿A qué lo atribuís? ¿A desconocimiento, a mala fe, a una posición ideológica contrapuesta a las cuestiones ambientales, a no tener noción de que el mundo hoy camina en una dirección diferente? Mira, yo creo que muestra las prioridades de una determinada acción de gobierno y una determinada ideología, evidentemente. Por acción u omisión es la ideología que uno manifiesta, la que uno abraza. Porque en definitiva la ideología está compuesta por una cantidad de valores y principios en base a una tabla de prioridades. Y en la tabla de prioridades lo que hemos visto es que prácticamente en todas las acciones que se llevaron a cabo hacia el desarrollo durante esta década, la cuestión ambiental, vuelvo a lo mismo, ha lucido por su ausencia. Si ha habido algún tipo de acción, provino de los otros poderes, pero de ninguna manera del Ejecutivo. El caso de Riachuelo, particularmente. Por ejemplo, el caso de Riachuelo, algunas otras sentencias que también podemos destacar, el caso Salas en tema de bosque nativo, pero no es solo el caso de Cuenca, inclusive en temas vinculados con la minería. Ha habido algunas sentencias que permiten augurar un futuro diferente, ¿no? Cuando te referís a otros poderes, además de causas como el caso de Riachuelo, supongo que también estás mencionando
que curiosamente o paradójicamente esta década fue la misma en la que se aprobó la ley de bosques, la ley Por de eso, el glaciares. legislativo. Sí, sí, sí. Y la ley de glaciares es un caso interesante, fue por la enorme presión de los organismos, de las organizaciones de sociedad civil, sobre todo, y de las comunidades. Porque no olvidemos que en la primera versión, a pesar de que había logrado casi la unanimidad de las dos cámaras, fue vetada en su totalidad por la Presidenta de la Nación. Un caso único. Un caso único. O sea que ahí sí demuestra una política de Estado, antiambiental. ¿Vos crees que, sin catalogar desde el punto de vista político, partidario, vos crees que otra dirigencia política contemporánea hubiera podido hacer otra cosa de lo que conocemos como la dirigencia política argentina? ¿Está metido en la dirigencia política el tema? No, creo que no, creo que es la cenicienta. Pero sin embargo, si nos remontamos a las otras administraciones, esta es la más pobre en la materia. Curiosamente, la administración Duhalde fue la que empezó con la Ley General del Ambiente, que puede ser perfectible, pero es un instrumento que ha resultado clave, por ejemplo, para actuación judicial, que es la única que realmente ha podido poner un cierto coto a tanto atropello. En la época de Alfonsín, que fue la primera etapa, hubo la voluntad de llevar a cabo algunas políticas. Esto se discutía. Inclusive en la época de Menem, más allá de la experiencia tan nociva que implicó la gestión de María Julia, hubo un pacto federal ambiental. Acá, nada, te digo para mostrar algo. Y eso que nos remontamos en la transición democrática mucho más atrás.